En relación a esto, ¿no? La curva de contagios en la ciudad, 81,5% de los casos positivos tienen de 0 a 59 años, 33.479 casos positivos tienen de 20 a 29 años y casi 40.000 casos positivos tienen de 30 a 39 años. Estas son las franjas etarias. Hablando con el asesor del Gabinete de Salud de la provincia de Buenos Aires, señor García, él nos decía que no solo los jóvenes, sino también todas las franjas de edades, o están saliendo mucho o hay muchas reuniones. Entonces, vamos a entrevistar ahora mismo a Bárbara Broese, que es infectóloga, y al doctor Carlos Damín, que es toxicólogo, porque también preocupa mucho la cuestión de los consumos problemáticos. Doctor Carlos Damín, qué gusto saludarlo. La primera pregunta es, hemos visto muchas reuniones en Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, en la zona de Parque Sarmiento, y además de la cuestión COVID, lo que vimos eran ron, vodka, bebidas negras, bebidas blancas, consumos problemáticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, usted sabe que lamentablemente van asociados una cosa con la otra. El alcohol, una de las cosas que produce es desinhibición, baja las defensas, baja los criterios de cuidado. Siempre hemos sido conscientes de que el alcohol complica todo lo que tiene que ver con la salud, aumenta la riña, aumenta los accidentes callejeros, accidentes de tránsito, el embarazo no deseado, y obviamente en estas circunstancias de pandemia, el alcohol hace que no se tomen los recaudos, no se tomen las distancias, y la gente muchas veces, como además está bebiendo, se saca el barbijo, por lo tanto aumenta claramente los riesgos. Alguien puede decir, no, pero están tratando de meter miedo, no es verdad, es una exageración. Desde su punto de observación como toxicólogo, ¿cuál es su opinión? Claramente nos remitimos a los números. Habíamos logrado mejorar claramente los números de contagios diarios y de fallecidos, y este número tenemos reportes bien claros, no solo dentro del Hospital Fernández, que tenemos cada vez más pacientes nuevamente desde hace aproximadamente 10 días, sino que los tenemos en el país. Es decir, que si no empezamos nuevamente a tener cuidados entre todos, claramente vamos a tener una segunda ola y va a ser muy fuerte. ¿Está relacionado los consumos problemáticos con la falta de cuidados del COVID o no ve ninguna unión entre ellos? No, sí, claramente. Como decía recién, no solamente el consumo de alcohol, el consumo de marihuana, el consumo de cocaína. Afortunadamente, una de las cosas que produjo la pandemia fue la disminución de los consumos de sustancias sintéticas, porque faltaba la ocasión social, que es lo que normalmente la motiva. Hoy por hoy eso cayó, volvimos a tener los encuentros sociales con los que volvió a aparecer el consumo también de las sintéticas, y cualquiera de ellas, como su nombre lo indica, son sustancias psicoactivas. Lo que producen es una alteración del estado de conciencia, y dentro de esa alteración del estado de conciencia, el cuidado de la salud normalmente es una de las primeras cosas que se pierden. Por lo tanto, tenemos una relación directa entre el consumo de sustancias, cualquiera sean ellas, legales o ilegales, y la falta de cuidado. Hemos leído por ahí, bueno, no hagan comentarios de viejos, fumar marihuana no es tan grave, de hecho se aprueba el cannabis medicinal y fumar marihuana hace bien. ¿Cuál es su opinión? No, bueno, mire, el fumar marihuana definitivamente me baso en evidencia científica, no en una cuestión de la edad mía, pero claramente fumar marihuana no tiene ningún efecto benéfico. Fumar, ninguna sustancia. El cuerpo no está preparado para tener humo, y mucho menos a la temperatura que ingresa el humo cuando se fuma, sea tabaco, sea marihuana o sea lo que se fume. Fumar siempre produce daño, cualquiera sea la sustancia, e independientemente del efecto en sí de la marihuana relacionado con el COVID. El efecto de la marihuana produce una disminución clara de los reflejos, del estado de alerta, y entonces, como además se hace sin barbijo nuevamente, y hay proximidad, ni les cuento si además se comparte el porro, el cigarro de marihuana, cuando en realidad sabemos que no podemos compartir nada que se comparta, ni vasos, ni mate, ni mucho menos tampoco cigarrillos. Por lo tanto, claramente fumar marihuana y el COVID no se llevan bien.
Otro comentario dice, hay chicos de 13, 14, 15, 16 años que le dan al vodka, al ron, a distintas bebidas, y dicen, no, pero eso le hace bien porque así va a aprender a tomar y no tiene ningún efecto. ¿Cuál es su opinión sobre el consumo problemático y la epidemia de alcoholismo en Argentina? Yo creo que es importante que todas las personas de nuestro país, pero fundamentalmente los padres, entendamos que el alcohol está prohibido para menores de 18 años, que tenemos países en el norte de Europa que están elevando esa prohibición de los 18 a los 21. ¿Y saben por qué? Porque el alcohol produce un daño irreversible en el sistema nervioso central, daña la inteligencia del adolescente. Y no es que se vea al otro día de una borrachera, se ve a muchos años después. Por lo tanto, no se debe beber alcohol en menores de 18 años porque el daño es de salud. No es por una pacatería o por una decisión arbitraria, es por un daño de salud. Por lo tanto, que un chico de 13, de 14 años, como tenemos en nuestro país, beba alcohol es un daño grave que le hacemos no solo a esa persona, sino a la sociedad en su conjunto. Fíjese que somos el tercer país consumidor de alcohol de América, pero cuando miramos de todos los americanos, cuando miramos el grupo que va de 12 a 17, es decir, del colegio secundario, Argentina es el primer consumidor. Es un triste récord. Muy claro, como siempre, Carlos Damín, toxicólogo del Hospital Fernández. El consumo problemático está relacionado con la falta de cuidados del COVID. Está relacionado con un montón de cuestiones. Pero yendo a la cuestión infectológica, vamos a entrevistar ahora a la doctora Bárbara Broese, médica del Hospital Público de San Isidro, en relación al aumento de casos. ¿Nos estamos descuidando? ¿Nuestros hijos, sobrinos, los jóvenes se están descuidando y nosotros también? Sí, nos estamos descuidando y por eso están aumentando exponencialmente los casos. La verdad es que estamos muy preocupados. Los chicos tienen que tener en cuenta, yo sé que fueron muchos años, muchos meses de estar encerrados y que ahora ven un poquito más de libertad y quieren salir y quieren estar con sus pares, pero la verdad es que es momento de cuidarse más que nunca. ¿Por qué? Porque lo más probable y lo que estamos viendo es que los chicos cursan con cuadros leves. Los chicos, me refiero a los adolescentes, cursan con cuadros leves, pero están contagiando, sobre todo en esta época que vino, que fue época de reunión, de juntarse las familias, están contagiando a muchos mayores y ellos son los que corren riesgo. La mortalidad en los mayores es muy alta. Entonces, si bien en ellos cursa desapercibido como una gripe normal, en los mayores puede generar un cuadro muy grave. Entonces, no nos vamos a perdonar nunca si nosotros contagiamos a un adulto mayor o a alguien de nuestra familia. Por eso es que tenemos que reforzar los cuidados y apelar a nuestra responsabilidad. ¿Babur? Sí, doctora, ¿qué tal? La consulta es sobre parte de lo que dijo de este crecimiento, este brote en los jóvenes. En Europa se dio lo mismo, en el verano europeo se dio lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad también de días que tuvo la cuarentena y el aislamiento acá en Argentina, que fue histórico y fue récord en el mundo, digo, ¿se le puede pedir solamente como un pedido a los jóvenes o ya es algo que tiene que venir más de las autoridades? Yo creo que ya estamos en un punto, se está evaluando qué es lo que va a pasar con estos aumentos que hubo, que se tienen que sostener en el tiempo para hablar definitivamente de una segunda ola. Entonces, tiene que haber refuerzo de las autoridades, hay que evitar los conglomerados, hay que controlar que el aforo de los lugares nocturnos no supere el 25%. ¿A qué me refiero con el aforo? Es la cantidad de gente que tiene habilitada el lugar y la cantidad de gente que puede entrar en el contexto del brote que estamos sufriendo. O sea, ese lugar, si tiene capacidad para 100 personas, solo pueden ingresar 25, para explicarlo de una forma que se entienda. Y las autoridades están para hacer cumplir esto. Si esto no se puede llevar a cabo y ve que se ven desbordados, va a haber que tomar otras medidas más restrictivas todavía. Primero está apelar a la responsabilidad personal. Si esto no sucede,
hay que poner a las autoridades a tomar medidas que sean concretas y concisas para evitar más muertes y para evitar que colapse el sistema de salud, sobre todo teniendo en cuenta que a medida que nos vamos alejando del AMBA, el sistema de salud va siendo más débil. Seguro. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Sí, Alejandra. Doctora, a mí me gustaría preguntarle cuánto tiempo pasaría desde estos días en los que estamos enfocados en el aumento de casos en los jóvenes, de los 20 e incluso hasta los 44 años, pues no se trata solamente de los primeros jóvenes, sino también de los adultos jóvenes. ¿Cuánto falta para que este brote que hay entre esa franja etaria impacte en los mayores? ¿O ya eso ustedes notan que está ocurriendo? Un aumento importante en la franja de adultos mayores. Mira, por ahora son solamente los jóvenes, pero ya conozco casos, yo sigo todos los casos que hay en el partido y ya conozco casos de nietos que contagiaron abuelos. Entonces, para que esto impacte más o menos son entre 7 y 15 días. ¿Sí? Que es el periodo de incubación. Si se juntaron con sus familiares el 31, tenemos aproximadamente con una media de 5 días hasta 14 días se pueden ver los casos de los adultos mayores. Clarito. Bárbara Broese, infectóloga del Hospital de San Isidro. Muchas gracias, doctora. No, por favor, un beso. Buen año. Abrazo grande. Y agradecemos al Consejo Consultivo de Salud de Todo Noticias que desde que empezó este lío, día a día nos va llevando información clara. Ante la consulta, ¿el 15 de enero cierran todo? No, el fake news es viral.